rusofobia es un vicio cultivado en Washington por más de 100 años. Los sectores que intentan impulsar un impeachment contra Trump, lo cual no es del todo una mala idea, prefieren no abordar los problemas reales que padecen los estadounidenses. El mejor plan para ellos es convencer al mundo de una conspiración mundial en la que Vladimir Putin habría conseguido piratear los correos de los demócratas para extraer contenido embarazoso que perjudicara a la señora Clinton y también de llevar a cabo una operación magnífica de propaganda. Como el mundo real y el virtual se retroalimentan, las tesis de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses han implicado a las empresas de redes sociales. Según el Centro de Investigaciones Pew, en un informe emitido en el año 2016, 2/3 de los usuarios de Facebook, es decir, el 66%, se informó a través de la red social y casi 6 de cada 10 usuarios de Twitter, el 59%, se informó entre trinos. Por otra parte, en las elecciones del 2016 se registró una de las más bajas participaciones de los últimos 20 años. Solo acudió a votar el 55.4% del padrón electoral. El medio web Mother Jones se basa en el estudio del investigador Emilio Ferrara para denunciar la supuesta injerencia de propaganda rusa en la web estadounidense durante las elecciones del 2016. ¿Qué dice el análisis? El investigador buscó definir cuán fácil era detectar un bot en redes sociales y luego hizo un censo de la población de Twitter para estimar cuántas cuentas eran controladas por software. El propio Ferrara reconoce que existen grupos de familias de inteligencia artificial aplicada a redes sociales que son difíciles de discriminar por nuestros modelos o por el juicio humano. El estudio arroja que entre el 9% y el 15% de las cuentas son bots sociales. En su página web, Ferrara advierte que aunque no todos los bots son peligrosos, muchos se usan con fines maliciosos. Por ejemplo, los bots en Twitter se utilizaron para manipular el mercado bursátil, la opinión pública durante las elecciones y la distribución de propaganda radical de grupos extremistas. Aplicado este modelo a la elección presidencial estadounidense, la investigación difundida el año pasado concluía que los bots están presentes de forma generalizada y activos en la discusión política. 1 de cada 5 tweets era emitido por un bot. Para el momento no se hacía referencia a la difusión de contenidos negativos sobre la campaña de Clinton. En la página web de Ferrara aún se puede leer: los robots de Trump están produciendo sistemáticamente solo contenidos positivos en apoyo de su candidato. También los investigadores indicaron que no habían hallado evidencia de injerencia de gobiernos extranjeros. Aún no se despeja una incógnita: si la distribución de los contenidos en la web hubiese sido realmente el factor decisivo en el triunfo de Trump, ¿cómo explican que el voto popular favoreciera a Clinton? Según The New York Times, tanto en Twitter como en Facebook, las huellas dactilares rusas están en cientos o miles de cuentas falsas. Motivados entonces por la defensa de la ellos realizaron una investigación conjunta con la empresa FireEye, lo que les permitió detectar que un grupo de bots utilizó la etiqueta War Against Democrats más de 1.700 veces. Chan, chan, chan. El dato, según ellos, es significativo y determinante porque en su lógica esto les permite explicar cómo 62.984.825 votantes fueron persuadidos de sufragar por Trump cuando pudieron haberlo hecho por Hillary Clinton. Aunque insistimos, ella sacó casi 3 millones de votos más que el republicano. Esto no indicaría que la plataforma digital de Clinton, conocida como ADA, fue más eficiente. Para finales del año 2016, Facebook contaba con 1.860 millones de usuarios. Frente a las acusaciones, la red social analizó el periodo comprendido entre junio del 2015 y mayo del 2017. Según Alex Stamos, jefe de seguridad de la red social, apenas 470 cuentas falsas probablemente
operadas desde Rusia, gastaron alrededor de $100.000 en anuncios políticos, muchos de los cuales ni siquiera mencionaban a las elecciones ni a los candidatos. La campaña habría sido vista en los muros de unos 10 millones de usuarios en territorio estadounidense. Los estudios dejaron entonces de escudriñar entre los bots. Para finales de octubre de este año, Facebook anunció que desde Rusia se emitieron un total de 80.000 mensajes sobre política estadounidense. Esto ofrece una nueva perspectiva porque las opiniones emitidas por ciudadanos en la red social sobre política son juzgadas entonces como injerencias. Adiós a la libertad de expresión. Aún desde ese lugar, las publicaciones constituyeron apenas el 0,004% de los contenidos que los usuarios ven de manera general en su sección de noticias. De sus más de 320 millones de cuentas, la red social Twitter informó haber suspendido definitivamente a 201 usuarios vinculados a los operadores que publicaron los anuncios en la red de Mark. En un giro dramático, el Cenital se posó sobre el testimonio de Leslie Mailer, un exgerente de Twitter. Él incrementó a 36.746 las supuestas cuentas vinculadas a Rusia que estuvieron activas desde el 2015. De ellas se habrían emitido 1.400.000 tweets con más de 288 millones de impresiones. Esto representaría un universo de 0.0. El número de mensajes emitidos equivale a menos del 0.74% de todos los tweets escritos sobre la elección presidencial. La empresa de red social no reconoce estos números y el exgerente explicó que Twitter se beneficia y mantiene cuentas falsas para no registrar una disminución dramática del número de usuarios en la red social y que la mengua de popularidad no implique repercusiones trágicas en las acciones de la compañía en la bolsa de valores. Por su parte, Google, propiedad de Alphabet, emitió un comunicado en el que había encontrado $4.700 en gastos publicitarios vinculados con Rusia durante el ciclo de elecciones de los Estados Unidos. En el informe emitido por la empresa determinaron que 18 canales en YouTube, probablemente asociados con esta campaña, publicaron contenidos en inglés que parecían ser políticos. Los canales fueron suspendidos, aunque algunos de los videos no estaban relacionados con la política. En YouTube se cargaron 1.108 videos de este tipo que alcanzaron 309.000 visualizaciones en Estados Unidos desde junio del 2015 hasta noviembre del 2016. Solo 3% de estas grabaciones consiguió más de 5.000 visualizaciones. Si la hipótesis de injerencia rusa es real, estaríamos frente a la campaña más económica de mayor rendimiento y más eficiente de la historia. Si la teoría de la conspiración se puso en práctica, Putin es el genio de la propaganda que solo necesitó 689 cuentas en redes sociales para convertir en polvo cósmico a la doña mimada de los demócratas. I love you, Vladimir. Al Pentágono hay que mantenerlo contento, ¿verdad? Así que Twitter tomó la más drástica de las decisiones, bloquear todo el contenido publicitario de RT y Sputnik, asegurando que la red social y la comunidad de inteligencia estadounidense determinaron que los medios actuaron como operadores de la injerencia rusa en las elecciones del 2016. Lo irónico es que Twitter había ofrecido a RT una propuesta publicitaria valorada en miles de dólares que le permitiría al medio ruso dar cobertura ampliada de las elecciones en Estados Unidos. RT rechazó la oferta. Por su parte, los legisladores del Comité de Inteligencia del Senado indicaron que Twitter jamás les informó que instó a los medios rusos a comprar avisos durante la campaña. En el Senado y la Cámara de Representantes se tomaron muy en serio las acusaciones sobre la virtual injerencia rusa. Los famosos anuncios publicitarios pagados en rublos serían para muchos la principal prueba. Otros aseguran que tanto Sputnik como RT fueron creadas para socavar a las instituciones estadounidenses y una senadora calificó a RT como un grupo profesional de trolls ligado
vinculados a la inteligencia rusa. En la comparecencia, los representantes de los tres gigantes tecnológicos respondieron afirmativamente a la pregunta si Rusia se entrometió en los comicios, pero cuestionaron el alcance de dicha injerencia. La congresista Jackie Speier se mostró sorprendida de que RT tenga más suscriptores en YouTube que la CNN o que Fox, por lo que convidó a que se cerrara su canal. Google fue enfático al recalcar que la investigación de ellos no ha encontrado evidencia de la manipulación de nuestra plataforma ni de violaciones de nuestra política por parte del medio RT, y las supuestas redes rusas son una herramienta antipropósito. Le sirve a Rajoy y a sus aparatos de propaganda para que achaquen a Putin los adversos resultados de la torpeza gubernamental frente a la crisis catalana. David Alandete, el subdirector del diario El País, ha publicado varios artículos intentando vincular a RT con el movimiento independentista catalán. Según una de estas curiosidades de la hemeroteca digital, la trama rusa para propiciar la independencia catalana empleó una compleja red de mensajes originados en medios prorrusos y amplificados en parte por el chavismo. Parece que a Putin ya no le alcanzan las 689 cuentas con las que removió los cimientos del Ejecutivo estadounidense. Alandete presenta a Javier Lesaca. Él es un investigador que dice haber aplicado un software de medición de análisis de Big Data, que debe ser muy malo, por cierto. Se adjudica el descubrimiento de un ejército de cuentas zombies perfectamente coordinadas que se dedican a compartir contenidos generados por RT y Sputnik en diversas conversaciones digitales. El País innova en marketing digital tildando de zombies a potenciales lectores, y realmente después se sorprenden de que RT y Sputnik tengan 10 veces más influencia en las redes sociales que los medios españoles. De la comunidad de tuiteros venezolanos destacan como una de las cuentas más activas a @MarinoEscalante, que ha compartido enlaces de RT. El equipo de Un Clic se comunicó con el señor Escalante para verificar si la cuenta era manejada por una persona. Hicimos el periodismo que El País declinó hacer y se confirmaron nuestras sospechas. El señor Escalante no es un proyecto de inteligencia artificial, al contrario, es un hombre de auténtica inteligencia que nos compartió de modo entusiasta muchas ideas muy interesantes, todas para el desarrollo nacional venezolano. Como el diario El País se publicita como el adalid mediático de la defensa de los derechos humanos, aprovechamos para recordarles que el artículo 19 de la Declaración Universal reza: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esperamos que pronto Kim Jong-un abra una agencia internacional de noticias para que no todo sea culpa de la propaganda de los tuiteros venezolanos o de los rusos de RT. Vamos a socializar los pecados, Kim. Amén. En paralelo a la publicación del País, Michael Abramovich, presidente de la ONG Ni Tan Libre Freedom House, declaraba que el uso de comentaristas pagados y de bots políticos para difundir propaganda gubernamental fue iniciado por Rusia y China, pero que ahora se ha vuelto global. Valdría la pena que el caballero se instruyera sobre la operación Mockingbird, que estrenó la CIA por allá en 1948 y determinaría nuevos orígenes. La historia le sorprenderá. En el documento, la Freedom House califica a Venezuela como un país sin libertad de Internet porque cada vez menos venezolanos tienen acceso a la navegación. Y permítame contradecirles, porque resulta que no solo tenemos un admirable despliegue en redes sociales que nos permite hacer resistencia a las mentiras que Washington despliega con su enorme maquinaria de propaganda, sino que recién nos hemos enterado, gracias al País, de que somos una pieza clave en el escenario político catalán, aliados de RT y en consecuencia agentes de Putin, y todo esto a través de Internet. Tenemos una interrogante dirigida a Freedom House. Si las autoridades venezolanas tomaran como ejemplo, no sé, a Estados Unidos, obligando a medios como CNN o como Fox o El País de España o RTVE a que se registraran como agentes extranjeros en Venezuela, ¿mejoraríamos la calificación de democracia ante vuestros ojos? Por lo pronto, desde Caracas a Washington se le ve como cada vez menos libre y cada vez menos democrático.
democrático. Y al cierre nos vamos a evadir del tema central de nuestro clic para condenar con lo más enérgico de nuestro espíritu revolucionario la indigna retención ilegal del grupo Los Guaraguaos en Honduras, en ese país en el que los gringos secuestran a un presidente en pijamas y los venezolanos no pueden cantar. Los Guaraguaos tenían previsto participar en el cierre de campaña de la Alianza contra la dictadura y ya entendemos por qué el gobierno hondureño es juzgado como tal, aunque su actuación genuflexa corresponde más a la administración de una base militar de los Estados Unidos que a la de un gobierno soberano. Se trata de un ataque inclemente contra la integración latinoamericana y los movimientos sociales de nuestro continente. Exigimos respeto para los pueblos. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza.